Si una piedra se cruza en medio de nuestro camino, atravesando una montaña, no es la piedra la circunstancia, sino quien se cruza con ella. Cuando menos imagínase que algo pueda tocar a nuestra puerta, nos sorprende la admiración de alguien que nos presta su testimonio. Cierto es que no podemos adivinar el contenido de un sobre por su apariencia, el momento en el que nos llega a nuestra mano, o por la simple presunción de pensar que el remitente le escribe a todo el mundo por igual. Lo menos que nos podemos pedir es valentía para no distraernos de lo fundamental. Si todo este tiempo de confinamiento se ha ido dejando pasar como si fueran unas meras vacaciones, es que el tiempo pasó por nosotros, pero nosotros no pasamos por él. Algo nos ha tenido que transformar. Nos enfrentamos a un hombre nuevo en nuestro interior, dispuesto a que se le haga una buena fiesta en la Eucaristía. Al margen de la fe que se profese, Dios nos está queriendo hablar. No hagamos caso omiso a sus palabras manifestadas en acciones, frases o palabras que llegan a nuestro encuentro de una forma inusual. Dios existe. Si lo buscas, terminarás por encontrarlo. Busquemos las palabras en otros contextos. Argumentaba Humberto Maturana, biólogo, filósofo y escritor chileno, Premio Nacional de Ciencias en 1994 y con sus 91 años bien cumplidos, muy docto en vivencia, que según como llevemos el presente, aparecerá el futuro, afirmando que sería maravilloso que una situación como la que en la actualidad estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, se abriese un espacio a la colaboración, porque sólo así podremos detener la propagación de la enfermedad. Pero además agrega que hay oportunidades que nos unen como humanidad y otras nos separan. Si queremos construir, necesitamos soltar el apego a nuestras ideologías en un acto de humildad. Todo va a estar bien, nos dice Maturana. No debe ser esta solamente una frase catártica bonita. Hay que considerar también lo mal que podemos llegar a estar y enfrentar el dolor. Palabras muy claras las que nos deja el Doc, tal y como se le reconoce por su apodo, y que con 90 años ya decía eso de me voy a morir antes de ser viejo. No tenemos la última palabra porque la vida, aunque lo parezca, no nos pertenece. Acentúo sus palabras. Abrir un espacio a la colaboración. Soltar apegos a ideologías en un acto de humildad o enfrentar el dolor. Y no lo digo yo, lo dice alguien que con 91 años y que a los 90 decía morirse antes de ser viejo. Por supuesto, nunca lo fue porque aprendió de la humildad, de la solidaridad y de la aniquilación a ideologías
que no construyen. Nos dice también, y sin entrar en detalles, el sociólogo y economista Jeremy Rifkin, que estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe. En otras palabras, estamos como anestesiados. Añade, la actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales, pandemias, incendios, huracanes, inundaciones, van a continuar porque la temperatura en la Tierra sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. En esa misma línea también apuntaba el Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado Día Mundial de la Tierra. Decía así, dice, por nuestra culpa, la Tierra ha sufrido un gran deterioro. La hemos dañado y saqueado. No la hemos sabido respetar ni cuidar, tampoco a nuestros hermanos y hermanas. Hemos olvidado que somos custodios y administradores, y hemos ofendido al Padre bueno que vela sobre todas sus criaturas. Más alto se puede decir, más claro creo que no. Admirables por su sinceridad en estos tiempos. Ha surgido así. Pienso que Dios nos pone las palabras y de paso me ha puesto aquí a mí para contarlas. Mucha gente debe de estar sintiendo algo similar y eso nos pone en la tesitura de hablar, testimoniar lo que vivimos en propia sangre, al tiempo que nos puede aligerar porque aún no sabiendo por lo que cada persona pasa, nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás. Efectos que brotan desde nuestro interior y que de seguro tocarán corazones. Dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El temor es nuestra debilidad. No permitamos el temor. Jesús es Rey y Reina. Palabras que resuenan desde el interior del cantautor Juan Luis Guerra. Algo nos ha tenido que transformar este virus. Nos enfrentamos a un hombre nuevo en nuestro interior, dispuesto a que se haga una buena fiesta en la Eucaristía, que en su carácter etimológico significa bien en todos los sentidos, bueno, agradable, gracia, encanto, elegancia, y que hoy día traducimos en el Santísimo Sacramento del altar como acción de gracia, agradecimiento, en memoria por la muerte y resurrección de Jesús. El poder de la escritura y mi atrevimiento, me decía una amiga y que comparto. Y mira que no era para esta reflexión, se equivocó, pues hoy me alegro de que así nos sirviera y poder crear este otro manifiesto con buena letra, inspiración, agradecimiento, vivencias y sentimientos, perdón de dolor o frivolidad al pensar que lo que ocurra afuera solo nos afecta a nosotros en medio de 1.000.000. Vamos a ayudar a muchos, me decía, o nos decíamos. Dios sabe cómo hace sus cosas. Solo es cuestión de verlo en cada acto, situación. Él nunca se esconde, al igual que tampoco debemos nosotros de hacerlo. Es un enamorado de los valientes,
y me consta que quien ha provocado estas palabras lo es. Todo lo que se quiere se consigue. Solo es cuestión de hacer los intentos necesarios, aún nos cueste el tiempo. Un tiempo que se recupera de la mejor forma que se puede recuperar, aprovechándolo. Muchas gracias por su comentario, señora Reta. Permítame hacerle este otro, sin quitarle ninguna razón al suyo. Me pregunta usted que ¿por qué no investigamos en la Biblia cuál es la voluntad de Dios y de paso la hacemos? Es un libro sagrado y la mayoría no le presta atención. No digo que no lo lean, sino que no le prestan atención. Me pregunta, ¿sabríamos cuál es la voluntad de Dios para la humanidad y por qué pasan todas estas cosas? Pandemias, incendios, huracanes, inundaciones. Según su palabra, Dios tiene preparado un futuro maravilloso para quienes hacen su voluntad. Y me invita usted a leerlo en el Apocalipsis 21:4. Cierto es que en la Biblia está toda la verdad. Desde las Sagradas Escrituras, Dios nos ha ido dejando rastros de lo que quiere, dónde y cómo lo quiere. Entregó a su único Hijo. ¿Qué padre lo hace para salvar a toda una humanidad? Tenía que ser así por amor, pues su pasión y muerte no fue su final. Vivimos en su resurrección. Dios vive. O al menos para todo cristiano que se preste al margen de la religión que profese, dentro incluso del propio cristianismo. ¿Por qué no investigamos en la Biblia cuál es la voluntad de Dios y lo hacemos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Más allá de ello, la tribulación siempre estará al acecho. No porque la voluntad de Dios lo quiera, sino porque nosotros mismos la traemos. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. Job 2.10. Es un libro sagrado y la mayoría no le presta atención, insiste. No digo que no la lean, sino que no le prestan atención. Y digo yo que pienso que con eso ya Dios contaba, señora Reta. Habla y muy bien un viejo proverbio hindú que dice así: un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Sí, señora Reta. El ser humano es testarudo por antonomasia y eso Dios también lo sabe. Por eso es un Dios misericordioso y paciente. Tiene la suficiente paciencia como para esperar por sus hijos. Solo el amor de Dios sabe que es así. Me insiste usted, señora Reta. ¿Sabríamos cuál es la voluntad de Dios para la humanidad? ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Pues según su palabra, Dios tiene preparado un futuro maravilloso para quienes hacen su voluntad. Todo el que ha sabido verle, y entre ellos me incluyo yo como cristiano católico desde la Eucaristía, sabe que Él secará todas nuestras lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó.
Esto también está en el Apocalipsis 21:4. Todo lo de antes pasó. Cierto es, y no terminamos de aprender. Ya nos lo recuerda nuevamente Maturana. El planeta y su atmósfera se han limpiado sin plaga humana. Según como llevemos el presente, irá apareciendo el futuro. Hemos creado una civilización entera basada en el uso de los fósiles. Hemos utilizado tantos recursos que ahora estamos recurriendo al capital de la tierra en vez de obtener beneficios de ella. Nos recuerda Rifkin. Y el Papa Francisco pone la rúbrica al por qué nos sigue costando que no hayan más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor. Pues estamos llamados a cuidar y respetar todas las criaturas del Creador, pero con especial amor y compasión a nuestros hermanos, sobre todo a los más débiles, imitando el amor que Dios nos tiene y nos manifiesta en su Hijo Jesús. Mi pregunta es, ¿la podemos considerar como una asignatura aprobada? Dios nos quiere como hijos que somos. También sabe que muchos de sus hijos no le consideran. Quizás sea porque quienes sí sabemos que Él es quien nos seca las lágrimas y a través de su palabra nos muestra su verdadero reino. No terminamos de estar de acuerdo. Nos une el amor y siempre hay que tender la mano al desvalido. Seguir insistiendo, no decaer y en la medida de lo posible predicar con el ejemplo. Pues nos gusta o no, somos pecadores, en mayor o en menor medida. Todos cargamos con alguna falta que a los ojos de Dios no son gratas. La gracia e infinita misericordia de Dios nos permite, mediante un buen examen de conciencia, dolor de los pecados, un buen verdadero acto de contrición y un propósito de enmienda, atravesar el verdadero camino donde ya no habrá más muerte. Dios es vida, no pena, señora Reta. Verdadera alegría, no queja. Nos perdona 70 veces 7 y alivia nuestro dolor. El cristiano, ante el dolor, pone su mirada en el Hijo de Dios crucificado, en toda su pasión, porque todo lo de antes pasó. Nos alivió y sigue aliviando con el perdón por nuestras ofensas al nombre de su divino Redentor, hasta llegar a su gloria. A veces, sin dejar de saber dónde está lo prioritario, se requiere atender a lo necesario, donde está la angustia, la aflicción, en la escasez o la pobreza. Porque antes de que el mal acuda, nuestra inmediata respuesta será gloriosa a los ojos de quien es la prioridad, Dios. No obstante, no debemos preocuparnos que si ocuparnos, pues todo se andará. Es muy probable que todos tengamos la misma sensación y hayamos vivido de lleno lo que supone vivir en un país con marcadas directrices. En el que nos atañe, España tiene una historia de valientes. Y no creo que haya que retroceder en el tiempo porque de alguna manera todo evoluciona. De momento estamos en un estado de derecho y como tal, todo se han de respetar. Al margen de mis palabras, es saludable saber que, a pesar de que no todos compartirán creencias conmigo, no se me esconde la oportunidad de expresar o de transmitir
mis experiencias para hacerlas llegar a quien las reciba de buen agrado. Nada es incomparable en el silencio. Todo lo que conociste ayer, mañana será extraño. ¿No será que la tierra nos ha invitado a confinarnos para respirar de todas las impurezas a las que le sometemos? ¿No hacemos nosotros lo mismo cuando, queriendo imprimir justicia, enviamos a prisión a un convicto? El lenguaje de la justicia no entiende de justos o injustos, porque sobre el empedrado de las impurezas todos hemos caminado. Solo la infinita misericordia del Creador se vale de la clemencia, y cuando salva, no deja ninguno atrás. Lo hace tanto para justos como para pecadores. Es hora de reflexionar y no mirar a nuestro vecino del frente como el culpable de todo lo malo. Nadie vive exento de negligencia. Hagamos como el pez y yo, visto en una película de 1 minuto y medio, la más corta, rodada al mejor estilo del cine mudo y que gracias al talento de Babak Habibifar, director y productor iraní, protagonista también del corto, nos deja un mensaje subliminal sobre la importancia que representa la vida de los demás. Desde aquí mi recomendación a darle un vistazo a ese pequeño corto. Lo dejo al final del texto y para ustedes que me están escuchando en la descripción del canal. En él, queriendo salvar la vida de su pez, puso sus manos en riesgo porque sus ojos no le daban para ver sino para amar al más débil e indefenso. Fue él quien rompió su pecera y su amor le salvó sin tener en cuenta toda el agua vertida en el piso y sobre la humedad de su ropa. Al menos nos da para pensar. Luego cada cual que crea lo que considere oportuno. Dejando ideologías e inclinaciones políticas a un lado. Lleva mucho de sentido común. Tras todo este tiempo de confinamiento, todo el mundo saca sus propias conclusiones y valora. No se puede volver atrás, pero sí se le puede dar una vuelta de tuerca más a todo lo que estamos viviendo. Yo particularmente apuesto por un confinamiento segmentado. A nadie se le esconde de que el virus ha llegado para quedarse y por tanto hay que pensar en la forma de convivir con él sin miedo, pero con las precauciones y medios sanitarios pertinentes. Durante la pandemia, Dios ha recogido en sus redes de la salvación a aquellos que han querido acercarse a Él. Ahora ya no hay excusas. Los motivos son los verdaderos motivos de su amor infinito. Dejarse atrapar por Él nos libera de la esclavitud del cuerpo y de la muerte. Su sanación es la salvación en el alma. Su presencia es divina gracia, divino manjar para fieles e infieles. Jesús no se cansa, no pierde la esperanza de saber que tú y yo estamos en sus nazas y nos convierte en auténticos pescadores de alma. Cuando crees que no te ha dado, te desborda en infinito amor. Solo Él conoce el momento de la espera para vivir un nuevo encuentro. Hay días que no se pueden llevar con la rutina habitual de lo que nos gusta. Eso no impide para hacer lo que nos corresponde, aun sea alterando el orden. Porque lo importante no es lo que se haga, sino la intención con la que se haga.
Quizás no nos pueda agradar una réplica, incluso se puede llegar a pensar que se hace con un fin destructivo o bajo los efectos de una actitud narcótica. En cualquiera de los casos, si se parte de la base de respetar toda actitud y se actúa en consecuencia, el problema nunca será del que lo sufre de forma instantánea, sino de quien lo padece de forma permanente. Seguir a Jesús nos da grandes enemigos como pocos simpatizantes, pero nos regala la amistad del amigo más auténtico y verdadero. Decía en estos días el doctor Zhang Weihong, jefe del comité de expertos del COVID-19 en Shanghái, que nuestra comprensión del virus sigue siendo bastante superficial y considera que es poco probable que la pandemia del coronavirus termine este verano. Hasta el día que no se empiece a ver la estancia del virus en la intimidad de nuestro corazón, la falta de fe, difícilmente habrá una sanación fuera. El virus nos está enseñando a valorar cosas a las que no le hemos dado importancia, y la Madre Tierra nos lo está agradeciendo. Las letras, como el tiempo, nunca se duermen. La justicia es implacable, los acontecimientos también. Solo la fe nos salva. El gran valor de todo cristiano no es alimentar el odio, sino el perdón ante los hechos tan fatales. Esa fue la gran enseñanza del crucificado. Ayer como hoy, los afectados que han dejado la vida por la pandemia son testimonio de fe con su martirio. La historia se repite y ella nos hace más fuerte aún. Es el pago a la libertad de fe. Mientras nos agarramos a la historia, siempre se repetirán los mismos sucesos cambiando los personajes. No existe ser humano que, por muy religioso que sea, nos pueda condicionar en el amor de Jesús. Fruto de ese amor, le llevó a vivir una muerte de cruz. ¿Qué menos podemos esperar nosotros de nuestros propios hermanos? Dios nos prueba en la fe y en esa misma fe hemos de saber qué ponemos primero. Nuestros principales enemigos no están fuera, los tenemos muy cerca. En el camino, Dios nunca nos abandona y nos pone a quienes nos lo harán más suave, los sanitarios. Porque para que se cumpla nuestro plan, Dios nos quiere hasta el final. Si nos miran mal, no es un problema nuestro, sino de quien mal nos mira. La importancia no la lleva quien pretende darse importancia, sino nuestra capacidad de encaje para no darle la importancia. No hay que amargarse la vida cuando el destino nos obliga a volver a empezar borrando todo lo construido. Se requiere de la capacidad de renuevo, de no hostigarse por lo que se hizo y ya no se volverá a tener. Se comienza desde el punto justo donde se está. Todo se hace nuevo con el amanecer del día. El ser humano se ha diseñado para tal gesta. Se construye como se destruye y lo nuevo siempre se hará mejor, con doble sentido. En todo el trayecto se aprende. A pesar de la resistencia que se nos haga, la ruta de la esperanza será inamovible. Si una piedra se cruza en medio de nuestro camino, atravesando una montaña, no es la piedra la circunstancia, sino quien se cruza con ella. Somos tan solo vasijas de barro con bellas ánforas. El verdadero tesoro, más suculento manjar, reside en nuestro interior. Apuntar en el sentido de la transparencia serena del espíritu nos permite anidar residuos de inquietud
no permite anidar residuos de inquietud. La verdad o el sentimiento verdadero siempre hay que transmitirlo. En la naturalidad se encuentra el signo de la razón bien entendida. No permitamos dejar escapar oportunidades, al igual que llegan se esfuman para no volver, sin billete de vuelta. Mantengamos viva la llama del entusiasmo, o en el peor de los casos, y solo por hoy, dejemos que sea el entusiasmo quien nos mantenga a nosotros. Es la fuerza del corazón. Caminar errante y sin vacilaciones, abiertos a la esperanza. Liberar la agonía y el sufrimiento. El sufrimiento no necesita del sufrimiento gratuito. Para sanar, hemos de estar en disposición de sanar, de dicha plena. Cuando sanas, te invade la paz. Somos humanos. Nuestro mejor atuendo, nuestro carácter. El mejor vehículo, nuestras ideas. La mejor posada, la nobleza de nuestros ideales. Bravo por Chaplin. No se mantiene cerrada una botella eternamente. Todo tiene su momento, incluso el principio y el final. La forma de llegar a ese principio o final es lo que cambia, y para ello nosotros somos indispensables. Cada quien tendrá una razón para expresarse de la forma que lo hace y no tiene por qué gustarnos, como tampoco llevarnos a cometer errores. Si una piedra se cruza en medio de nuestro camino, atravesando una montaña, no es la piedra la circunstancia, sino quien se cruza con ella. Si nada haces, nada consigues. Si te atreves, algo se logra. No se puede dar todo por hecho. Si no nos empuja la necesidad, se crea. En la mayoría de las veces esperamos de brazos cruzados a que sea otro quien haga por nosotros. Si lo que haces es bueno, no tienes por qué esperar. Siempre habrá a quien no le guste porque el ejemplo salpica a los inconstantes, perezosos y manipuladores. ¿Quién sabe? Quizás pienses que hoy no sea un día con todas las maravillas que te presenta, pero de seguro será perfecto. Y cuando ya lo tienes presente, el sí es cosa hecha. Si no se intenta, en las puertas te quedas. Y hasta aquí, amigos, nuevamente una reflexión dedicada para ustedes. Espero que me disculpen el tiempo. Sé que para algunos seguramente les ha venido bien. Para los que no, lo siento. Con el amor y con todo mi cariño la he hecho para ustedes. Solo les pido desde aquí que sean felices, que les quiero mucho. Gracias por estar y que Dios les bendiga siempre. Amén.